Señor Jesucristo, amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, clamamos ante su presencia, primeramente dándole gracias, Señor Jesucristo, porque otro día más, Señor, usted nos ha guardado, nos ha bendecido, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Dándole gracias, Señor, porque nos da, Señor, la oportunidad de poder hablar de su palabra, Señor. Clamando, Señor, a usted para que queme mis labios con aquella brasa del altar, Señor, para que ponga palabra en mis labios, Señor, para poder ser instrumento en sus manos, Señor, y que su palabra sea glorificada y pueda correr como río de agua viva, Señor, en esta hora, Señor. Que pueda, Señor Jesucristo, llegar a aquellos que están a través de esta plataforma, Señor, que su palabra pueda ser de bendición para ellos, Señor, porque sabemos, Señor, que su palabra corta cadenas, Señor, su palabra bendice, su palabra restaura, Señor Jesucristo, Padre Celestial, porque creemos que su palabra espíritu y vida es, Señor Jesucristo, aquellos que la reciben, Señor amado. Gracias le damos porque vamos a tener el privilegio de poder oír su palabra, Señor Jesucristo, abra nuestro entendimiento, nuestro oído espiritual, para comprender, Señor, lo que usted quiere decirle a su pueblo, Padre Celestial. Gracias, Señor, le damos y le pedimos esa bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Que el Señor Jesucristo bendiga mi vida. Y vamos ya a estar de lleno, ¿no es cierto?, leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 16, versículo 14. Algo maravilloso nos quiere hablar nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Sobre aquellos grandes hombres, cómo trabajó el Espíritu Santo en ellos y cómo está trabajando el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Algo maravilloso nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo, hacernos meditar, reflexionar, mi hermano, para que podamos, mi hermano, tomar fuerza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Marcos 16, versículo 14. Si usted tiene una escritura, pueda leerlo, pueda meditarlo, mi hermano, porque bueno leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya, mi hermano, vamos a comenzar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire allí lo que tiene por título mi escritura: Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Y les dijo, mire lo que les dijo, algo maravilloso para que entendamos, ¿no es cierto? Algo maravilloso para que entendamos. Ahí le estaba diciendo a quién, aquellos grandes hombres. Y les dijo, id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira allí aquel mensaje maravilloso, ¿no es cierto?, cuando ya nuestro Señor Jesucristo ya había, ¿no es cierto?, había entregado aquella vida. Dice que vino y se les presentó a aquellos 11 hombres, y les dijo, ¿no es cierto?, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, le mandó a aquellos discípulos, ¿no es cierto?, a predicar el evangelio por todo el mundo. Por eso es que nuestro Dios quiere hacernos meditar. ¿Quiénes son los que están predicando el día de hoy? ¿Somos nosotros o son aquellos grandes hombres los que están predicando el día de hoy? Son aquellos grandes hombres, mi hermano, porque todo lo que ellos hicieron es lo que quedó escrito. ¿Y quiénes son los que predican el día de hoy? Pedro, Juan, Pablo. Ellos son los que están predicando el día de hoy. Por eso que nuestro Dios el día de hoy, mi hermano, quiere hacernos meditar cosas maravillosas, cosas grandes. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero le estaba diciendo a aquellos 11 hombres: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pues mire, ya le estaba diciendo que ya echarán fuera demonios. Cuando, ¿no es cierto?, recibió el Espíritu Santo, ¿qué pasó con ahí en el templo de la Hermosa? Cuando Pedro levantó al hombre: en el nombre de Jesucristo, más no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. Estaba hablando netamente de aquellos 11 hombres. Hablarán nuevas lenguas. ¿Usted cree que ellos hablaron nuevas lenguas? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, las mismas lenguas que dijo Juan.
Ahora les descenderán lenguas de fuego, fueron las mismas lenguas, pero las vamos a ir viendo a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, allí le estaba dando una enseñanza maravillosa, ¿no es cierto?, a aquellos 11 hombres, que ellos iban a poder hacer todas estas cosas, pero tenían que esperar un tiempo. Y por eso que la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos va a ir hablando en esta hora. Vamos a ir escudriñando la palabra de nuestro Dios. Mire, vamos a seguir leyendo ahí en Lucas 24, 36. Mire, lo lleva porque, ¿no es cierto?, porque allí aquellos cuatro evangelios vieron lo mismo, pero lo escribieron de distinta manera. Cada uno escribió lo que según vio, ¿no es cierto? Mire, vamos a leer el 24, 36. Mire lo que nos dice por título. Jesús se le aparece a sus discípulos nuevamente. Lo mismo que le dice ya. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Mire, ¿quién te apareció? Nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Mire, los vamos a saltar ahí al 45 para resumirlo un poco. Al 46, al 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras y les decía: así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando ¿de dónde? Desde Jerusalén. Ellos iban a empezar allí en Jerusalén, allí donde nace la iglesia de Jesucristo. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿A quién le está diciendo? Netamente, ¿no es cierto?, a los discípulos. A los discípulos le está diciendo: vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea invertido del poder de lo alto. Mire algo maravilloso, ¿no es cierto? Le dice aquí a aquellos hombres cuando se le aparece: vosotros sois testigos de todas estas cosas. Vosotros sois testigos, pero quedaos en Jerusalén hasta que sea invertido del poder de lo alto. ¿A quién le está hablando estas cosas? Netamente, ¿no es cierto?, allí a los discípulos. A los discípulos, ¿no es cierto?, que le dice que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Mire, vamos a seguir escudriñando ahí en el libro de Hechos 1:2. Mire lo que nos dice. Vamos a leer el 1 también. Y en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está el día en que fue recibido arriba, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, estas cosas, ¿quién se las dijo? Netamente, ¿no es cierto?, a los apóstoles. A los apóstoles que él había escogido le dijo estas cosas, ¿no es cierto?, que esperaran en Jerusalén hasta que recibiesen el poder de lo alto. Mire, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo a él hasta el 5. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo se le apareció, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con pruebas indubitables, dice, apareciéndosele durante 40 días y hablando acerca del reinado de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Maravilloso, mi hermano. Ahí todavía estaba hablando de quién, aquellos 12 hombres. Lo que, ¿no es cierto?, lo dijo del principio, ¿no es cierto?, aquellos 12 hombres, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Aquellos 12 hombres estaban diciendo, ¿no es cierto?, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, iba a llegar dentro de no muchos días. ¿Con qué promesa? El Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, mi hermano. Por eso maravilloso, mi hermano, el poder meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cómo la palabra de nuestro Dios concuerda, mi hermano. Por eso que me gozaba el día sábado cuando nuestro pastor predicaba y decía, ¿no es cierto?, que 40 días tuvo, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo. Y de cuando, ¿no es cierto?, nuestro Dios partió, ya al día 50 venía el Espíritu Santo. Porque aquel día 50 era un jubileo.
Era el día de liberación, de libertad, mi hermano. Y por eso que la palabra se cumple tal como está escrita, mi hermano. Por eso que el Señor Jesucristo nos bendiga. Que el Señor Jesucristo sea guardándonos. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro Dios? ¿A quién mandó, no es cierto, que esperaban en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo? A aquellos varones, ¿no es cierto? A aquellos grandes apóstoles. Mire, vamos a seguir escudriñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Hechos 2, vamos a leer el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ya aquí llegó aquel día, ¿no es cierto?, donde aquellos hombres iban a recibir aquella promesa maravillosa. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mira allí el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Estaban sentados, ¿no es cierto?, y apareció un viento recio, que era el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y llenó la casa, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí, mi hermano, quiero detenerme un momento porque el Señor Jesucristo quiere hacernos meditar, mi hermano. Dice, ¿no es cierto?, que recibió el Espíritu Santo y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Pero ¿qué nos dice, mi hermano, allí en Mateo 3:11, mi hermano? Ahí se cumplió lo que dijo Juan. Ahí se cumplió aquello que dijo Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautiza, digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y allí, mi hermano, se cumple esta palabra maravillosa, mi hermano. Que aquellas lenguas eran de fuego, pero ¿qué clase de lengua era, mi hermano? Aquí, ¿no es cierto?, el apóstol empieza para abajo a explicarlo, mi hermano. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos a seguir leyendo el 4, el 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. ¿Qué empezaron a hablar? A hablar en otras lenguas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Que el Señor Jesucristo sea guardándolo. ¿No es cierto? Dice el Señor Jesucristo que ya empezaron a hablar en otras lenguas, pero ahí usted puede escudriñar un poco más abajo y vamos a leer el 5. ¿Y qué es lo que nos dice el 5, mi hermano? Miren lo que nos dice el 5. Y moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos. En Jerusalén, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo de la tierra. O sea, aquel día, mi hermano, aquel día 50 era el día de jubileo, y venían judíos de a través de toda la tierra y llegaban al lugar de Israel. Adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque era un día importante, un día de libertad, mi hermano. Y entonces, mi hermano, Dios nos quiere hacer meditar. Por ejemplo, mi hermano, si en Francia hay un chileno y ya ha tenido su familia, su descendencia, y después ellos vienen aquí, mi hermano, poniendo un ejemplo, vienen a celebrar el 18, ellos vienen con otro idioma, mi hermano. Y aquella lengua de fuego fueron idiomas lo que Dios les dio a aquellos para que pudiesen hablar el Evangelio de Jesucristo. Por eso que si seguimos leyendo más abajo, nos sigue explicando. Miren lo que leemos el 5 y nuevamente. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y eso, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno hablaba en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son estos galileos? Todos estos que hablan, mira, aquellos estaban atónitos porque quedaban sorprendidos de que aquellos judíos pudieran hablar francés, italiano, español, mi hermano, estaban atónitos aquellos hombres. Por eso que a ellos el Señor Jesucristo le dijo, ir por el mundo y predicar el Evangelio, netamente a ellos, porque de ellos viene el Evangelio, mi hermano. Y quedaron todos atónitos. Mire, seguimos leyendo. El 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Mire, qué maravilloso hablar la lengua, es cierto que estaban todos aquellos hombres. Por tanto,
partos, mire, empieza a nombrar las lenguas que hablaban, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en África, en Panfilia, en Egipto. Miren, muchas lenguas hablaban en África. Por eso que el Señor Jesucristo nos quiere el día de hoy hablar algo maravilloso, mi hermano. Que no, aquella lengua, mi hermano, no es como hoy en día nosotros se habla la lengua, hermano, sino de lo que pasó en aquel día se emparramó. ¿Qué se hizo? Empezaron a hablar en lengua porque tenía que darse a conocer el Evangelio a todos los judíos y a todos los que estaban en aquel lugar. Y habían de distintas nacionalidades, mi hermano. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Mire, seguimos leyendo. Mire, en el 11, cretense, en árabe, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quieren decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Mire, tal vez, ¿no es cierto? A muchos burlándose decían, tan ebrios, tan llenos de mosto. Porque tal vez, ¿no es cierto? Si llegaran aquí, mi hermano, yo no podría, mi hermano, entender la palabra, por ejemplo, de inglés, mi hermano. Pero ellos, ¿qué se burlaban? Decían, ¿cómo? Ya está embriagado. Pero no, ellos estaban hablando cada uno según el idioma que estaban de aquellas naciones. Por eso que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta hora. El Señor Jesucristo nos quiere enseñar, mi hermano, las maravillas a través de la Escritura. Entonces vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahora nuestro Señor Jesucristo quiere hablar, ¿no es cierto?, cómo trabajó en aquel hombre el Espíritu Santo. ¿Por qué trabajó de aquella manera tan maravillosa en ellos? Porque todo lo que hicieron ellos iba a quedar escrito, mi hermano. Por eso que el día de hoy, Pablo, Pedro, ellos son los que el día de hoy predican, mi hermano. Vamos a pasar a leer, mi hermano, vamos a seguir leyendo Hechos 2:14. Miren lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, mira, allí ya Pedro se puso en pie, ¿no es cierto? Allí donde estaban, allí hablando en lengua. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Miren lo que dijo Pedro, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Mira, allí le dice, ¿no es cierto?, la cara algo maravilloso. Por eso que aquellos hombres, lo que aquellas lenguas que hablaban en aquellos idiomas. Y le dice Pedro, ¿no es cierto?, poniéndose en pie, esto no está ebrio, como vosotros suponéis, sino que en la hora tercera, más esto lo dicho por el profeta Joel, ¿no es cierto? Y aquella profecía que dijo el profeta Joel, ¿no es cierto?, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán. Aquella profecía maravillosa es la que se estaba cumpliendo ahí, mi hermano. Por eso que es maravilloso que nuestro Dios quiere que entendamos lo que es, mi hermano, la lengua. Lo que pasaba en aquel día, mi hermano, cuando hablaban ellos aquellas lenguas, hablaban aquellos idiomas. Pero ¿para quién era? Solamente, mi hermano, para aquellos grandes hombres, mi hermano. Para aquellos grandes hombres, mi hermano. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo va a ir hablando a nuestra vida. Mire, vamos a seguir leyendo Hechos 2, 36, 37 y 38. Mira, allí ya Pedro, ¿no es cierto?, ya explicándole aquellas cosas, le dice ahora, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allí ya Pedro empieza a predicar, ¿no es cierto?, el Evangelio de Jesucristo. Y al oír esto se compungieron de corazón. Todos los que estaban ahí, al oír a Pedro, se entristecieron dentro de su vida, se compungieron dentro de su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque allí Pedro, ¿no es cierto?, les predicó que aquel Jesús que había muerto era aquel Dios maravilloso que traía una salvación, ¿no es cierto?, a este mundo. Pero como que aquí habían judíos que no estaban, mi hermano, ahí en Israel, mi hermano, por eso que le predicaban en distintos idiomas. Y Pedro, ¿qué le dijo? Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, ahí ya empieza a trabajar allí aquella iglesia maravillosa. Allí donde nace aquella iglesia gloriosa. Allí, ¿no es cierto?, en las aguas. Pedro le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí ya empieza a hablarnos a nosotros, mi hermano, algo maravilloso, ¿cierto? Que en el nombre de Jesucristo debemos bautizarlo y recibir el don del Espíritu Santo, mi hermano. Pero ahora debemos meditar, mi hermano, ¿qué don es? ¿Es el mismo don que habla Pablo hacia la iglesia? ¿O en la presencia de Dios? Algo maravilloso, hermano. Son dos cosas distintas, mi hermano, lo que nos está hablando aquí Pedro. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, vamos a ir confirmando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, allí en San Juan 4, 9 y 10. San Juan 4, 9 y 10. Miren lo que nos dice. Cuando Jesús se encontraba junto a la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Y yo soy mujer samaritana. Porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice dame a beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Mira, allí le nombró algo maravilloso. Si conocieses el don de Dios, si tuvieras la presencia de nuestro Señor Jesucristo, si tuvieras, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo en tu vida, conocerías que te pide agua. Eso es lo que le está diciendo nuestro Dios. Si conocieses el don de Dios, si tuvieras el Espíritu Santo de Dios, y quién es el que te dice anda a beber, tú le pedirías a él. Mire, por eso que es aquel don en la presencia de Dios mismo, mi hermano. Por eso que su palabra dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu, mi hermano. Por eso que aquel don que está hablando allí en Hechos 2:38, mi hermano, no es el don para trabajar, sino en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquel don que está hablando Pedro, ¿no es cierto?, donde le dice: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. No le está dando aquel don que dijo Pablo, sino le está hablando de la presencia de Jesucristo. Por eso cuando nosotros vamos a las aguas y se nos imponen las manos para recibir la presencia de nuestro Dios, para recibir, ¿no es cierto?, aquella promesa, mi hermano, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos a seguir escudriñando la palabra, mi hermano. Allí en Hechos 8:16. Vamos a buscar la palabra de nuestro Dios, que maravillosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, leemos Hechos 8:16. Mire, donde allí, ¿no es cierto?, habla sobre allí un mago llamado Simón, ¿no es cierto? Porque había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Mire, maravilloso, vamos a ir resumiéndolo, mi hermano, ¿no es cierto? Hay un hombre llamado Simón, el mago. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el 16, a ver el 15, el 14, hombre. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. ¿A dónde, cierto? Donde estaba aquel varón Simón, los cuales habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Mira, allí, ¿no es cierto?, aquí los apóstoles oraban para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero las cosas de nuestro Señor Jesucristo son ordenadas, porque aún no descendía sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tenían aquel nombre, ¿no es cierto?, de nuestro Dios, pero ¿no es cierto?, que tenían que recibir aquella promesa maravillosa. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando por las imposiciones de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira aquel hombre, mi hermano, cuando vio, ¿no es cierto?, que allí aquel hombre, ¿no es cierto?, imponía las manos y recibían el Espíritu Santo, aquel mago, ¿no es cierto?, quiso comprar aquello, mi hermano, quiso comprar aquel mago aquello y ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder. Mire, él pensaba que era terrenal, algo terrenal, para que cualquiera que quien yo impusiera las manos recibiese el Espíritu Santo. Mire, pensaba que era llegar y imponer las manos y recibir el Espíritu Santo. No, mi hermano, porque Dios constituyó una iglesia. Dios puso, mi hermano, hombres que son facultados para poder poner las manos, mi hermano. Pero mire, él quería colocar las manos y darle el Espíritu Santo. No, mi hermano, no es así. Mire, y el 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios
se obtiene con dinero. Tu dinero perezca contigo porque tú has pensado que la presencia de Dios se puede comprar con dinero. Y no es así, mi hermano, no es así. Tenemos que cumplir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos a seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios como lo va hablando ahí en 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, 2 de Corintios 1:21. 2 de Corintios 1:21. Mire cómo la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos va hablando en nuestra vida. ¿Cómo trabaja ahora el Espíritu Santo en nosotros? ¿Trabaja distinto a los de los apóstoles? Trabaja distinto, mi hermano. Pero todo es por un mismo Espíritu, mi hermano. ¿Pueden ser todo cabeza? ¿Pueden ser todo mano? No, mi hermano. Todo por eso que Dios ordenó todas las cosas. 1:21. Mire qué nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Mira, allí algo maravilloso está hablando Pablo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de los Corintios. A la iglesia de los Corintios le está hablando. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Mire qué maravilloso lo que dijo Pablo, ¿no es cierto? Lo que le estaba hablando a la iglesia. El que nos ungió es Dios. Dios es el que puso la bendición, su Espíritu Santo en nosotros, y el cual también nos ha sellado con las arras del Espíritu. Él nos ha sellado, mi hermano. No que viene el Espíritu Santo y nos sella tal vez lengua. No, mi hermano. Cuando creemos a la palabra, cuando hacemos su palabra y nos bautizamos, recibimos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nuestro Dios dice que cuando Él venga se tomará a sí mismo. Se tomará lo que está dentro nuestro, tomará nuestro Dios. Y eso, mi hermano, es lo que nos impulsa a nosotros a hacer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquella porción del Espíritu Santo que está en nosotros, mi hermano. Pero nuestro Dios quiere enseñarnos cómo está trabajando día tras día en nosotros. Mire, seguimos escudriñando, mi hermano, allí en Efesios 1:13. 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿cuándo creemos? Cuando hacemos la palabra de Dios por obra, mi hermano. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, mi hermano. Cuando fueron impuestas aquellas manos, mi hermano, recibimos el Espíritu Santo de aquella promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida en alabanza de su gloria. Cuando, mi hermano, nos imponen las manos después de bautizarnos, viene aquella presencia de Dios, y esa es la que trabaja en nuestra vida. Pues dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No es cierto? Para el día, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida en alabanza de su gloria. Maravilloso. Por eso que nuestro Dios quiere enseñarnos cómo está trabajando el Espíritu Santo en nosotros. Cómo está trabajando nuestro Dios en nuestra vida. Así está trabajando nuestro Señor Jesucristo. Por eso que aquellos que hemos sido bautizados y hemos, ¿no es cierto?, mi hermano, aquellos hombres han puesto las manos, ha venido aquella presencia de nuestro Dios, y eso es lo que nos impulsa cada día. Eso es lo que, mi hermano, nos da fuerza, mi hermano, a poder seguir. Porque esto no es con nuestra capacidad, porque para el hombre le es imposible, mi hermano. Pero con lo que puso Dios en nosotros, eso es lo que nos mueve día tras día. Eso es lo que nos mueve a dejar el pecado, mi hermano, a dejar de mentir, a dejar de engañar, mi hermano. Seguimos leyendo allí en Efesios 5:17. Maravilloso, como Pablo ya empieza a ordenar aquellas cosas maravillosas. Por tanto, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Miren, no seamos insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida, mi hermano. Tenemos que entender que el propósito de Dios en nosotros, mi hermano. Mire el 18, no embriaguéis con vino, en el cual hay desilusión, antes bien se lleno del Espíritu. No embriaguéis con vino porque en él hay desilusión, porque tal vez cuando lo embriagamos, mi hermano, cometemos errores, cometemos falta, porque el alcohol toma control de nuestra vida. Sino mejor, dice, antes bien se lleno del Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? ¿Usted cree que cuando deja de robar, quién lo está ministrando? Cuando deja de mentir, ¿quién lo está ministrando?
Cuando tal vez deja la fornicación, ¿quién lo está ministrando? Ahí Dios es el que está ministrando nuestra vida. Por eso que el Señor Jesucristo nos bendiga. Él quiere administrar nuestra vida, Él quiere administrar nuestro corazón. Por eso que debemos guardar su palabra. Miren, nos dice, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Dice que la palabra, Espíritu y vida es. O sea, tenemos que ser llenos de la palabra. No solo del conocimiento, sino guardar de la palabra. Y cuando guardamos la palabra, cuando guardamos su mandamiento, Dios está glorificando nuestra vida. Y cuando guardamos su mandamiento, Él es mi hermano que está llenando nuestro corazón. Y así, mi hermano, trabaja Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Que seguimos, mi hermano, meditando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí al ladito en Filipenses 1:6, que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Mire, el 1:6 lo leemos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Maravilloso, hermano. Aquel que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo nos bendiga, mi hermano. Por eso que el Espíritu Santo así va trabajando en nosotros, mi hermano. Así va, vamos a leer enseguida un texto maravilloso que se va como la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto en nosotros. No como aquellos grandes hombres que vino el Espíritu Santo y les cambió la mente y entendió las cosas. No trabaja igual que aquellos hombres, mi hermano. No trabaja igual que aquellos ahora, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo formó una iglesia, mi hermano. Formó una iglesia, mi hermano. Pero sí está la presencia de Dios en nuestra vida. Y tiene que ir trabajando como la aurora, mi hermano. Día tras día va trabajando Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Mire, ¿qué nos decía entonces? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven? Nuestro Dios va perfeccionando cada día su obra en nosotros, mi hermano, si nosotros somos obra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos a leer allí el Proverbios 4:18, que nos dice: más la senda del justo es como la luz. Mire, más la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Así es nuestra vida, mi hermano, como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, mi hermano. Hasta que el día es perfecto. Así trabaja nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, día tras día, mi hermano. Mire, seguimos leyendo ahí en Efesios, volvemos otra vez a Efesios, como la palabra, ¿no es cierto?, nos va haciendo meditar, nos hace recorrer, mi hermano, cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida. En Efesios 4, del 5, vamos a leer del 5. Miren lo que nos dice: un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire, Él es Padre de todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay algo maravilloso para poder meditar, mi hermano. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿No es cierto? Según la presencia de Dios, ¿no es cierto? Dios nos dio una gracia, ¿no es cierto? Nos da la posibilidad, algunos van a ser pastores, van a ser obispos, mi hermano, otros van a ser coordinadores, otros van a ser dorcas. Pero todo es por el mismo Espíritu, mi hermano. Todo es por el mismo Espíritu. Mire, vamos a leer allí, ¿no es cierto?, al 7. Mire, vamos a seguir leyendo un poquito. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad, la cautividad y dio dones a los hombres. Y allí empieza, ¿no es cierto?, allí a formar aquella iglesia. Aquí no, ya no, ¿no es cierto?, no es, mi hermano, allí, mi hermano, aquel Espíritu Santo, sino que empieza a formar una iglesia y dio dones a los hombres. Y eso que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire, y el mismo, hablando de Jesucristo, de nuestro Dios, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.
Mire, ¿se da cuenta de lo que constituyó nuestro Señor Jesucristo? Una iglesia, ahora constituyó una iglesia. Y los vuelve a nombrar tal como los nombra allí. ¿No es cierto? En el fundamento de apóstoles y profetas. Y los vuelve aquí a aclararlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, porque ellos fueron los primeros, mi hermano. Ellos fueron los primeros, mi hermano, que hablaron de este evangelio tan maravilloso. Apóstoles y profetas. A otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí ya empieza a hablar, ¿no es cierto?, cómo nuestro Señor Jesucristo constituyó una iglesia. Y algunos, ¿no es cierto?, hay apóstoles, hay maestros, hay obispos, hay pastores, hay diáconos, hay dorcas, ¿no es cierto?, pero todo es por un mismo espíritu, mi hermano. Es todo por el mismo espíritu. Y así Dios va gobernando nuestra vida, nuestros corazones. Mire, buscamos ahora de nuevamente allí en Primera de Corintios 12. Ahora buscamos Primera de Corintios 12 y 13. Mire lo que nos dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso que mi hermano, nuestro Dios el día de hoy quiere hacernos meditar. Nuestro Señor Jesucristo el día de hoy quiere hacernos reflexionar cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, mi hermano, que Dios, ¿no es cierto? Por eso que mi hermano, Dios constituyó una iglesia. Allí en aquel hombre, ¿no es cierto? Allí en aquel hombre fue maravilloso lo que hizo nuestro Dios. Porque todo lo de ellos, mi hermano, iba a quedar escrito. Y por eso que cuando allí le entregó aquello, en lengua le entregó aquello idioma, mi hermano, porque ahí eran judíos de través de toda la tierra. Entonces por eso que le entregó aquella lengua de fuego para que pudieran hablar el evangelio de Jesucristo. Por eso que nuestro Dios quiere hacernos meditar, porque hoy en día, mi hermano, podemos meditar. Y muchas veces, mi hermano, podemos escuchar hablar en lengua, mi hermano, y ni siquiera nosotros podemos entender lo que se dice, mi hermano. Pero Pablo después ordenó acá las cosas. Pablo ordenó la iglesia, ordenó los dones. Ahora Dios dio dones, pero no es el mismo don que del Espíritu Santo. Ahora dio dones para trabajar en la iglesia. Por eso Pablo dijo, mejor hablar una palabra con entendimiento que 1000 sin entendimiento. Porque debemos, mi hermano, saber cómo trabaja la iglesia de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos bendiga. Entonces, mi hermano, ahora que nosotros, ¿no es cierto?, nos bautizamos. Recibimos, ¿no es cierto?, por la exposición de mano que es el Espíritu Santo en nuestra vida, que son las arras del Espíritu, mi hermano. Y eso es lo que tiene que tomar control de nuestra vida. Eso es lo que tiene que alejarnos, mi hermano, del pecado. Y por eso que debemos dejar que la palabra haga vida en nosotros, mi hermano. Muchas veces nos preguntamos y decimos, queremos ser llenos del Espíritu, seamos llenos de la palabra. Porque en su palabra nos dice que la palabra, Espíritu y vida es. Tenemos que hacer los mandamientos, y cuando guardamos los mandamientos, cuando andamos en obediencia, estamos andando en el Espíritu, mi hermano. Cuando estamos dejando el pecado, mi hermano, Dios es el que nos está siguiendo. Por eso que el Señor Jesucristo nos bendiga, que el Señor Jesucristo nos guarde. Maravillosa es la palabra de nuestro Dios, poder entender, mi hermano, que tenemos, mi hermano, tenemos aquella unción del Santo, mi hermano, tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque no es por nuestra capacidad. Usted se fija, mi hermano, la diferencia de nosotros tal vez, mi hermano, con el mundo. ¿Por qué el mundo no puede conocer las cosas de Dios? Porque solamente se designen a través del Espíritu. Porque esto no es con nuestra capacidad, porque como hombres no podríamos agradar a Dios. Pero más lo que Él puso en nosotros, eso es lo que nos da fuerza. Eso es lo que, mi hermano, nos ayuda a poder buscar una vida en santidad, mi hermano. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo les guarde. Que el Señor Jesucristo cada día nos haga meditar, mi hermano. Por eso que muchas veces hemos escuchado muchas cosas, pero usted no debe sentirse triste. Usted no debe sentirse triste, mi hermano. Dios está en su vida. Dios está en nuestro corazón. Y tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que apartarnos del pecado. Y cuando dejamos el pecado, Dios es el que está gobernando nuestra vida. Y esperar un día, mi hermano, decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por completo de nuestra vida, pero dejando el pecado, mi hermano. La única manera de que Dios tome el control de nuestra vida, dejando el pecado, porque su palabra nos dice, mi hermano, aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser, pero cuando Él venga seremos semejantes a Él, mi hermano, porque nosotros tal vez, mi hermano, hay errores, hay dificultad,
En nosotros también, mi hermano, hay muchas cosas, pero dice que su misericordia se renueva cada mañana, mi hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga, mi hermano, esperando que pueda mirar en la palabra de nuestro Dios, que la pueda escudriñar, mi hermano, y que pueda entender, mi hermano, que el Espíritu Santo que está en nosotros es el mismo que estaba con los apóstoles, es el mismo, mi hermano, pero trabajando de diferente manera, mi hermano, trabajando de diferente manera. Por eso que el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga se tomará a sí mismo, con lo que todo lo que está dentro nuestro, eso es lo que se tomará nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que puedan meditar, ¿no es cierto?, en esta palabra maravillosa, mi hermano, que ellos fueron hombres llenos del Espíritu Santo, ellos sanaban hasta con la sombra, pues, mi hermano. Pero ahora Pablo constituyó una iglesia, que puso el don de sanidad, mi hermano. Pablo ordenó todas las cosas, pero ellos tenían que trabajar así porque todo lo que hicieron ellos es lo que quedó escrito. Por eso que si hoy día nosotros mismos predicamos en las calles o predicamos en la iglesia, ¿quiénes son los que predican? Son ellos los que están hablando, pues, mi hermano. Pablo, Juan, ¿no es cierto? Pedro, ellos son los que están predicando, mi hermano, porque lo de ellos quedó escrito, mi hermano. Por eso que fue algo maravilloso lo que hizo nuestro Dios con ellos. Pero nosotros estamos trabajando de diferente manera, pero por el mismo Espíritu, mi hermano. Por eso que aquel que está hasta aquí, está el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y aquel que está en la portería también está el Espíritu Santo, pero trabajando de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque no somos todos manos, no somos todos orejas, no somos todos piernas. Constituye un pueblo, una iglesia maravillosa, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le bendiga, mi hermano, esperando que pueda meditar en la palabra y pueda gozarse, mi hermano. Y por eso, mi hermano, no debemos entristecerlo, porque Dios es el que está gobernando nuestra vida. Porque Él pone el querer, el hacer como el hacer en nuestra vida, mi hermano. Porque con nuestra capacidad no estaríamos en este lugar, mi hermano. Por eso dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Nosotros le llamamos Señor porque le hacemos a través del Espíritu, ¿no es cierto?, de aquello que Dios puso en nuestra vida. Que el Señor Jesucristo le bendiga, mi hermano. Hasta ahí he quedado el mensaje, esperando que puedan meditar en la palabra de nuestro Dios, maravilloso, ¿no es cierto?, poder meditar cómo nuestro Dios jugó a aquellos grandes hombres, mi hermano, y cómo ahora formó, ¿no es cierto?, aquella iglesia maravillosa. Que el Señor le bendiga, ¿no es cierto? Vamos a estar orando a nuestro Dios, vamos a estar orando, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a clamar a nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias porque su palabra habla en nuestra vida y nos hace meditar, reflexionar, ¿no es cierto?, acerca del Espíritu Santo y de las promesas maravillosas. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, en esta hora le damos gracias, Señor, porque su palabra habla en nuestra vida, Señor, como cada día, Señor Jesucristo, y nos enseña estas maravillas, Señor, y podemos confiar en usted, Señor, y podemos entender cómo trabajó, Señor, su Espíritu Santo en aquellos grandes hombres, Padre Celestial. Cómo, Señor Jesucristo, usted lo administró, Señor, aquellos grandes hombres que son los que hoy en día, Señor, aún siguen trabajando, Señor Jesucristo. Y nos hace, Señor, entender cómo estaba el Señor administrando su iglesia en esta hora, Padre Celestial. Señor Jesucristo, sabiendo y entendiendo, Señor, que todo es a través del mismo Espíritu, Señor Jesucristo. Solamente, Señor, que ahora usted forma una iglesia, Señor, y ordenó una iglesia, Señor. Y por eso le damos gracias, Señor, porque hemos comprendido esta maravilla y podemos tomar aliento, Señor, y podemos, Señor, seguir caminando porque usted está en nuestra vida, Señor, porque no es con nuestra fuerza ni con nuestra voluntad, sino es con lo que usted puso dentro de nuestro corazón. Eso es lo que nos mueve cada día, Señor Jesucristo. Bendiga a aquellos que están a través de esta plataforma, esperando que su palabra sea de bendición para su vida, puedan entender y comprender su palabra, tomar ánimo, Señor Jesucristo, para que sigamos, Señor, buscando, llenándonos de su presencia, Señor, hasta cuando usted venga, Señor Jesucristo, porque aún cuando usted venga, Señor, seremos semejantes a usted, Señor. Gracias, Señor, le damos por todas las cosas, Señor Jesucristo. Le pido una bendición ahora para mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a saludar a los hermanos que están conectados, hermano.